Vamos a leer, hermanitos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Padre Santo, amadísimo Dios, estamos agradecidos, mi Señor, por esta buena mañana, Señor, por esta bendita comunión, por el privilegio de estar alrededor de la mesa, Señor, recordando el sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ese sacrificio, Señor, hecho una sola vez y para siempre, único y suficiente para tenernos hoy en tu presencia, Señor, para que nos veas santos, para que nos veas aceptos, Padre. Bendito Dios, rogamos, Señor, la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, enseñándonos a través de esta porción de la Escritura, y que sean nuestros corazones dispuestos, Señor, espíritu, alma y cuerpo, cautivos en torno a tu bendita palabra, Señor, dispuestos a que tu Espíritu escriba esta palabra en nuestro corazón, que la tengamos como frontales en medio de nuestros ojos para ponerla por práctica, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Te lo rogamos pues en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, cuando leemos este capítulo 2 de Timoteo, fácilmente nos damos cuenta nosotros que el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, utiliza 7 figuras. Va a utilizar 7 figuras para describir el carácter, hermanos, y la actividad de un creyente. Empieza a utilizar la figura del hijo, pero después utiliza la figura de un soldado. Más adelante, él hace uso de la figura del atleta, del labrador, del obrero. Después hace referencia a un utensilio y por último al siervo. 7 figuras para describir el carácter y la actividad de un creyente. Y empieza diciéndonos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y no es que Timoteo fuese hijo biológico del apóstol Pablo. No se trata de eso. Es un hijo espiritual, ¿sí? Entonces le dice Pablo escribiéndole: hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Mire, bajo el ministerio de Pablo, este joven se volvió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un hijo, como nosotros sabemos, nace en la familia de Dios una vez se arrepiente y cree, confía en el sacrificio de Cristo en su favor. Una vez es renacido, como dice Pedro en su primera carta, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos. Renacidos ahora ya no de simiente corruptible, esa que heredamos de nuestros padres, no. Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cómo es que somos renacidos? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ya por Ezequiel 36:26 nosotros sabemos que nos es dado un corazón nuevo, ese corazón de piedra que no nos permitía esa sensibilidad. Cuando escuchábamos la palabra, nos es cambiado por un corazón de carne, sensible a la palabra del Señor. Siempre, cuando viene este versículo a mi mente, yo me acuerdo por allá en el 98, cuando yo leí la Biblia completamente, estando por allá prestando un servicio en una garita y 8 horas y no tenía nada más que hacer. Entonces yo dije, voy a leer este librito, y lo leí. Hermanos, y realmente fue muy poco lo que entendí. Sí. Pero después que el Señor, que somos renacidos, entonces
Se nos abren los ojos del entendimiento. Nuestro Señor nos cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, sensible, y nos da de su espíritu. Sí. Entonces, de eso es que está haciendo referencia Pedro. Tito 3:5 dice que Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu. Entonces, de esa manera es que nosotros entramos a ser parte de la familia de Dios. Y le dice Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le está diciendo, mire, no creas que puedes vivir la vida cristiana en tus fuerzas. No, no es en nuestras fuerzas. Usted necesita la fuerza, pero la fuerza de nuestro Señor. Por eso Él dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguno. Necesitamos decirle, Señor, yo no. Soy débil, Señor. Yo no tengo fuerzas, yo vengo aquí, ven con las manos vacías, no hay fuerza en mí, y las matemáticas de mi Señor son diferentes a las que aprendimos. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Tenemos 0 y Él da muchas, las multiplica. Por eso Pablo también escribe en Efesios 6:16, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos es en el Señor, vea, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros confiamos en Él, Él nos da la fuerza. Allá Isaías 40:29 también nos dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y el versículo 31 de ese mismo Isaías 40 dice que da fuerzas ¿a quién? Al que espera en Jehová. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sí ve de dónde viene la fuerza nuestra? No son fuerzas humanas. La vida cristiana no la vivimos nosotros en nuestra fuerza. Algunos podrán decir, sí, es que yo soy muy disciplinado, yo... No, hermanos, no es. No tenemos de qué ufanarnos. Por eso dice, ¿qué está diciendo Pablo allí? Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire, lo que a nosotros nos da esa fuerza es saber que somos salvos por gracia. La gracia nos da confianza, porque no tenemos esa incertidumbre de que es que mi Señor va a tomar una decisión acerca de mí, dependiendo cómo sean mis actuaciones, dependiendo si soy un buen cristiano o no. No, hermanos. Usted y yo somos salvos y somos reconciliados por Dios por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esa gracia obviamente nos llena de confianza, nos llena de fuerza. Imagínense que nosotros estuviésemos con esa incertidumbre que Dios no ha tomado una decisión acerca de nosotros. Yo no me imagino eso, hermanos. Entonces, no hay nada más fuerte, nada nos hace más fuerte que poder decir, yo soy un hijo de Dios por Jesucristo. Soy un hijo de Dios es en los méritos de Cristo. Yo soy un hijo de Dios es por lo que Él hizo en la cruz, por ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Fue único y suficiente. Eso es lo que a mí me hace hijo de Dios. Yo tengo el favor de Dios, aunque no lo merezco, porque me acepto es en Cristo. Eso obviamente, eso se llama gracia. Somos salvos es por gracia. Estamos en esta posición de privilegio es por gracia. No entramos y salimos, no se gana la salvación y se pierde la salvación, no. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo porque Pablo, lo vivía. Por eso Pablo, estando enfermo y orándole a mi Señor que quitara ese aguijón de su carne, entonces él dice allá 2 Corintios 12, 9, 10, que escuchó, nuestro Señor le respondió su oración. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien, ¿en qué? En que yo soy muy capaz, en que yo soy muy inteligente, en que yo no. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Sí? En mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y más adelante, digo más adelante teniendo como referencia Corintios, después sigue Gálatas. Dice en Gálatas 4:13 que él, a causa de sus enfermedades, fue y anunció el evangelio. Y después en ese mismo libro de Gálatas 6:11 dice: mira con cuán grandes letras les escribo. Parece que el problema de él era de los ojos, pero él decía: con todo y mi debilidad, mire, mi fuerza viene del Señor. ¿Sí? Porque soy débil, me reconozco débil, no tengo nada de qué ufanarme. Sigue Pablo diciéndole, hablándole a Timoteo, y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La Nueva Versión Internacional dice: tú has escuchado mis enseñanzas en presencia de muchos testigos. Ahora te pido que busques a creyentes dignos de confianza y que les enseñes todo eso, que sean capaces de enseñar para que pasen la enseñanza a otros. Otra versión dice: tú has oído lo que he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otro. Entonces, Timoteo escuchó muchos estudios bíblicos del apóstol Pablo. Sobre todo Timoteo caminó, compartió, anduvo mucho con el apóstol Pablo. Fue discipulado por el apóstol Pablo. Y Pablo le está diciendo: todo eso que yo te he enseñado, debes enseñarlo a los demás. No le está diciendo: uy, yo lo hice a usted un erudito, guárdese eso, es que eso es suyo. Usted tuvo la concentración suficiente, la disciplina, la dedicación, conserve eso para usted. No, es tan importante la misión que nosotros tenemos de hacer discípulos que dicen: no, mire, esto encarga, hombre, enseñen, busque hombres fieles, ¿sí? Hombres que sean dedicados, hombres que sean constantes, hombres que amen la obra, y enséñeles esto, porque no basta que lo sepa uno solo. Pablo no dice: no, yo solo, no dice: no, es que con Timoteo es suficiente. No, busca. Tú has escuchado mucho y delante de muchos testigos has escuchado esta palabra, la palabra de Dios. Entonces yo ahora te mando que vayas y busques hombres fieles, que sean idóneos, y entonces enséñales. Tienes que discipularlos para que ellos mismos entreguen eso a otros y a otros y a otros. Esa es la sucesión apostólica en las palabras de Pablo. Pablo está con sus discípulos, con Tito, con Timoteo, y no se está guardando nada, él está transmitiendo. Hermanos, mi Señor en su infinita misericordia y en su infinita gracia nos permite a nosotros, a través de su Santo Espíritu nos instruye, nos permite entender estas verdades, y nosotros debemos transmitirlas, enseñarlas, vivirlas. Y entonces, claro, estamos con otros hermanos haciendo lo mismo que el apóstol Pablo decía: discipular. Por eso nuestros hermanos hacen tanto énfasis en el discipulado. ¿Sí? ¿Cómo vivo yo? ¿Por qué conocían a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Cuando estaban allá y Pedro estaba temeroso y ya le habían dicho: este andaba con él, este es de... ¿Por qué? Hermanos, seguían prácticamente, mire, es el efecto de un discípulo, ¿no? Si usted, hermanito, permanece con un hermano, seguramente, como ustedes oran juntos, como ustedes están caminando juntos, como usted puede ver cómo el hermano se comporta en su área de trabajo, cómo se comporta en su casa cuando lo invitó a comer, entonces usted eso, claro, lo va absorbiendo. Dice: ve, así es que se vive la vida cristiana,
qué bueno, y empieza. Claro, ¿y por qué es que el hermano vive así? Es que está en la palabra. Entonces usted, su vida va siendo transformada. Y uno empieza a ver que se comporta como el hermano, mira, y ora hasta igual. Qué cosa tan particular, ¿no? Que cuando el hermano permanece con uno, usted lo escucha orar y ve que utiliza palabras con las cuales nosotros hemos orado. Entonces, mire la importancia del discipulado. Obviamente un discipulado bíblico. Tiene que ser conforme la palabra, porque acuérdese, él va a aprender lo que usted le está transmitiendo. Tiene que ser bíblico. Tiene que ser ajustado a la palabra. Y entonces de los discípulos de nuestro Señor decían, no, es que mire, hablan como Él, actúan como Él, se comportan como Él. Claro, tienen que ser que andaban con Él. ¿Sí? Y es lo que aquí está diciendo, Pablo le está diciendo, mire, esas verdades que yo te he encomendado, encomiéndalas a hombres fieles, de la misma manera que fueron encomendadas a ti. Haga lo mismo, sea usted un transmisor, ¿sí? Es lo que le está diciendo. Dios le dio el ministerio a Timoteo, pero no se lo da para que lo guarde para sí. No, transmítalo. Entonces, pero Timoteo no debía enseñar sus propias experiencias o sus propias ideas. Es lo que nos enseñaba el hermanito Santiago allá en Hechos. ¿Qué hizo Pedro en su discurso? Es con la palabra. Él no dice, mire, yo viví, yo esto. No, es con la palabra. Lo mismo Timoteo aquí. ¿Qué iba a transmitir? La palabra. ¿Sí? La palabra. Y obviamente el ejemplo del apóstol Pablo. Eso era lo que él iba a replicar, esas experiencias. ¿A quién iba a infundir esta doctrina Timoteo? A hombres fieles. Mire que no dice a hombres inteligentes, a hombres populares, a hombres fuertes. No, a hombres leales, a hombres constantes, a hombres firmes, a hombres que perseveran, a hombres que aman al Señor. ¿Sí? Y además tienen que ser idóneos, aptos, adecuados, convenientes para un fin específico. Idóneos. Entonces, capacitado, competente para algo. Mire que esa labor no podía limitarse solo a Timoteo, y por eso Pablo es enfático en decir no. Busca hombres con estas características y hay que transmitir. Haga discípulos. ¿Sí? Luego viene el versículo 3 y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Viene ¿qué? La figura del soldado, ¿sí? Del soldado. Y hay una profecía en Isaías que habla de nuestro Señor como el fuerte en la batalla, el valiente, el gibor, el victorioso. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, habla de que Él reinará, y se llamará, reina en este momento, pero ¿qué esperamos nosotros? Él viene, arrebata la iglesia, después viene a reinar con su iglesia durante 1000 años, ¿sí? Y después, como estudiamos en Apocalipsis, viene a juzgar y entonces el maligno y todos los que rechazaron a nuestro Señor, al lago de fuego, la muerte segunda, establece nuestro Señor su reino. Entonces, dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, y aquí está la palabra, Dios fuerte. Ese Dios fuerte en el hebreo es el Gibor, el fuerte en la batalla, ¿sí? El victorioso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está diciendo el profeta todo esto? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Príncipe de paz, el principado sobre su hombro, habla de aquel tiempo en que Él va a gobernar. Entonces, Él es el poderoso, el guerrero, el victorioso, el valiente,
Y Él, el fuerte en la batalla, el valiente, el victorioso, nos hace a nosotros un llamado. ¿Sí ve que en los dos versículos hay una palabra que se repite? Soldado. Él, nuestro Señor, nos hace el enrolamiento, nos recluta, nos llama para ser soldados. El Salmo 24:8 dice: ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en la batalla. Mire, Jehová el fuerte y valiente, el Gibor nuevamente allí, el poderoso en la batalla. Aquí nuestro Señor Jesucristo presentado como el poderoso en batalla. Y esto obviamente tenía mucha relevancia para los judíos. ¿Se acuerdan cómo abrió la cena esta mañana el hermanito William y nos explicaba este aspecto? ¿Qué esperaban los judíos? Esperaban ese fuerte y valiente, ese poderoso en batalla, ese victorioso, que venciera a sus enemigos. Mire las características que debía cumplir el Mesías para el pueblo judío. Primero, debe vencer a sus enemigos. Segundo, debe librarlos de la esclavitud. Y tercero, debe darles un reino. Entonces, ven a nuestro Señor Jesucristo que muere crucificado y ellos no logran, no. Por eso lo siguen esperando al Mesías. Pero nuestro Señor obviamente venía a vencer a nuestros enemigos. Y por eso la palabra dice que nuestro enemigo es ¿quién? El diablo. Venía a vencer al diablo. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Sí? Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la servidumbre. Entonces nuestro Señor venció la muerte. 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. ¿Sí? Venía a vencer nuestros enemigos. Y antes de 1 Corintios 15:55, en el versículo 26 de ese mismo capítulo, dice: el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Segundo requisito, liberarnos de la esclavitud. Y Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la misma muerte. Mire, Juan 8:36, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Vino a liberarnos y vino a vencer al enemigo, a liberarnos y a establecer un reino, o a darles un reino. ¿Y qué dice Colosenses 1:13? Que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Efesios dice que seguíamos la corriente de este mundo, un mundo que está bajo el maligno. Pero estábamos en el reino de las tinieblas y Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vino a darnos un reino. Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el soldado? Pues debemos entender todo esto para entender para qué nuestro Señor nos llama, para qué nos reclutó, para qué somos enrolados, ¿sí? En el ejército de aquel victorioso en la batalla, del fuerte en la batalla. Entonces es necesario esta antesala, mire, porque así lo comprendemos. El fuerte en la batalla, el victorioso, va a necesitar soldados. Y por eso dice en Isaías 13, ahí más adelante, 13:3, yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, a los que se alegran con mi triunfo. ¿Cuál triunfo? El triunfo sobre el diablo, el triunfo sobre la muerte, el triunfo que acabamos de ver, sobre la muerte, sobre el pecado. Entonces, todo hijo de Dios es llamado para ser soldado. Todo hijo de Dios, eso de hecho el término iglesia lo hemos escuchado, viene de eclesia, significa que los que escucharon el llamado y salieron fuera. Entonces salimos fuera de la corriente del mundo, estábamos bajo el maligno. Gracias a mi Señor, escuchamos la palabra de verdad, el Espíritu Santo nos convenció y hemos salido fuera. Escuchamos el llamado
y ahora hacemos parte del ejército de Dios. Y como soldados tenemos que proclamar el reino. Entonces, ahora nos manda a ese imperio de la muerte, a ese mundo que está bajo el maligno, y usted puede decir, pero si es que de allá me sacó. Sí, ahora nos manda con todas las herramientas, con el Espíritu Santo, con su palabra, para que anunciemos esta verdad y muchos otros puedan salir. Para que muchos sean llamados y salgan de ese reino de las tinieblas. Por eso, para que nosotros seamos testigos. ¿Sí ve? También nos enseñaba el hermano ahí en Hechos, nuestro Señor, que dice: ustedes van a recibir el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? De esta verdad. Mi Señor ya venció la muerte, venció el pecado, nos ha dado a nosotros vida eterna, pero Él quiere que anunciemos, somos soldados para ir a llevar este mensaje, a infiltrarnos allá en ese mundo hostil, a estar allí y allí ser sal y ser luz, y que otros escuchen el llamado. Como dijo el ciego allí en Juan 9:25, habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Sí? ¿Quiénes dicen eso? ¿Quiénes tenemos que llevar ese llamado? Los que nos alegramos de su triunfo. Ahora, para ser soldado, mire que dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Para ser soldado, hermanitos, nosotros necesitamos un entrenamiento como todo soldado. Y es el tiempo más difícil del soldado, el entrenamiento. Desertan más soldados estando en el entrenamiento que estando en la guerra, porque en la guerra usted reacciona o reacciona, de ahí no se puede ir. Pero cuando usted está en el entrenamiento es bien complejo y es cuando más los soldados se desertan, porque no están dispuestos a sufrir toda esa disciplina o a sufrir, no, a estar allí, a encajar en todo ese régimen, en toda esa disciplina. Entonces se van desertando. Pero el soldado necesita ese entrenamiento y nuestro Señor nos entrena a nosotros. Nos entrena porque nosotros necesitamos obedecer. Nosotros, hermanos, imagínense que nosotros fuésemos obedientes en todo. Pero nosotros no somos obedientes. Y el Señor nos quiere entrenar para que seamos obedientes. No con cualquier obediencia, con una obediencia instintiva, porque tenemos una obediencia selectiva. ¿Qué es eso de obediencia instintiva? Yo le explicaba al hermanito Luis Eduardo allí en la casa, le contaba ahí en el comedor que cuando yo presté servicio, a mí me parecía que la gente allí, esos que tenía yo como comandantes, estaban algo como locos porque daban unas órdenes que para mí no tenían sentido. Entonces, por ejemplo, una vez dicen: suba hacia ese árbol y empiece a tirar hojas, quítele hojas y tire hojas, y empieza a gritar: soy el otoño, soy el otoño. Y entonces uno en una situación de esas, para que los otros solamente se rían de uno, y uno dice: pero ellos, ¿qué quieren con esto? O sea, ¿qué buscan con esto? ¿Ridiculizarme o...? ¿Sí? Pues otro y dijo, estaba apenas empezando la primera semana: firme es firme y nadie se mueve, atención, fir, abrir la boca. ¿Quién quiere chicle? No, nadie dijo nada. Tiró una caja de chicle y eso pasó por aquí. Y entonces dijo: me despreciaste, abrir la boca. Y metió como 50 cajas de chicle y después un manotón de pasto y... ¿sí? Masticar. Y los otros se ríen pero él tenía que abrir la boca y tenía que... obediencia instintiva, necesitaba que obedeciéramos por instinto. Después daban la explicación: haga de cuenta que usted va en un carro, usted es conductor, estamos en la guerra, pero quien tiene los radares y el que está detrás de la computadora ya vislumbró que usted va a caer en un campo minado. Cuando el del radiooperador le diga a usted: detenga la marcha de su vehículo, usted no tiene que preguntar por qué, para qué, qué quiere con esto, no, y por qué me voy a detener, no,
obediencia instintiva, se detiene. Y entonces en ese ejercicio decía, mira que funciona, yo me detuve inmediatamente y después sí preguntó, ¿por qué? Es que era necesario porque usted se estaba dirigiendo a un campo minado. ¿Sí? Y mi Señor nos entrena a nosotros para que obedezcamos, no de manera selectiva, sino instintiva, sabiendo que Él está en el control absoluto de todo. Usted y yo necesitamos interiorizar eso. Obedecemos la bendita palabra del Señor porque ¿quién como Él? ¿Quién es más sabio que nuestro Señor? Usted puede no entender, no, pero es que esto es muy duro, es que hacer, no, es que mi Señor ya lo dejó allí consignado, pero nosotros con la obediencia selectiva digo, bueno, esto sí lo aplico en mi vida, no, esto es como muy duro, no, este sí lo perdono, pero para este me es muy difícil. Y empezamos a seleccionar una obediencia selectiva. Y no, nuestro Señor no, ese entrenamiento es necesario para que nosotros obedezcamos por instinto. Mi Señor preparó a Abraham en ese sentido, en ese aspecto. Y entonces le dice, empieza Abraham por el llamado, sal de tu tierra, y Abraham sale. Deja tus parientes, deja tu parentela, la deja. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y después dice que tiene un descenso y se va a Egipto, pero ahí estaba mi Señor y aún guardando a su esposa. Después Abraham ora con mi Señor y entonces pide por Lot y ve la mano poderosa de mi Señor. Después esperar la promesa, que el cumplimiento de la promesa de su hijo, ¿sí? En Sara, que era estéril, pero mi Señor en todo está preparando lo prepara por más de 25 años para decirle, Abraham, tu hijo, tu único, entrégamelo. Abraham no dice, Señor, pero ¿por qué? Es que es el hijo de la promesa, si tú habías dicho. No, Señor, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Porque Abraham había estado en el entrenamiento y él sabía que aquel que le estaba pidiendo, sacrifícalo, tenía plena confianza en él. Y en Hebreos nos dice que Abraham tenía esa convicción de que era poderoso hasta para volverlo de la muerte misma. Entonces con esa confianza él dijo, sí, mi hijo, listo. No, pero tiene que llevarlo 3 días de camino, listo, entonces me levanto bien temprano para que me rinda porque mi Señor me dijo. Y se levanta temprano y pone, vamos. Y ve el monte allá, el monte Moriah, y espérenme ustedes aquí que yo iba. Pero porque él no rehusó el entrenamiento, ¿sí? Y Abraham aprendió eso. Nosotros, hermanos, cuando estamos en una situación compleja, entonces como que ya no me gusta, yo pensé que yo era cristiano y esto iba a ser todo color de rosa. Sí, que era pare de sufrir. Entonces cualquier cosita como que ya no queremos. Bueno, y aquí le está diciendo Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita, mire, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Entonces aquí vemos que hay una exigencia, sufre penalidades como buen soldado. Y esa palabra penalidades, hermanitos, es la palabra cacopatías. No está hablando de sufrimientos y aflicciones de la vida, ¿sí? De lo normal, de lo regular. No. Mire, patía, aquí la utilizamos mucho nosotros, o la escuchamos mucho cuando se tiene una afección, una enfermedad. Cardiopatía, tiene una afección cardíaca. Sí, eso es lo que tiene. Entonces, esas cacopatías es algo molesto, es algo dañino, es algo incómodo, es algo difícil, es ese aspecto de la vida del soldado que no le gusta mucho, es la disciplina, es tener que levantarse cuando suene la diana ya a las 3:30, 4 de la mañana. Entonces nuestro Señor está diciendo aquí que tenemos que, como soldados, pues hombre, esas cacopatías son necesarias. Dice, pero es que otra vez,
reunión de varones a las 6 de la mañana, y es que es el sábado, yo ese día quiero dormir hasta las 8, 9. Sí, la masculinidad es un tema muy bueno, pero... Y mi Señor dice, no, esas cacopatías, esas cositas que... Y dice, no, esfuércese, sufra esas cacopatías, esos aspectos. Sí, usted quiere dormir un poco más, pero disciplina, esforzarse, perseverar, fiel, leal, constante, porque son pocos los que quieren sufrir esto. A nosotros nos gusta mucho la vida cómoda, más bien esfuerzo poco. Si las cosas son muy fáciles, mejor, que yo no me tenga que esforzar mucho. Eso de esperar una carrera 10 años, yo quiero algo que sea así como más rápido, un canal mucho más rápido, más expedito. Hermanos, miren, muchas veces el Señor nos coloca situaciones difíciles y nosotros no identificamos que la mayoría de veces, muy seguramente, son posibilidades para llevar la palabra del Señor. Pablo podía estar feliz porque le pusieron, estando preso, le pusieron la guardia pretoriana, los soldados más preparados, los más, porque Pablo, teniéndolo como un sedicioso que quemó Roma, entonces es muy peligroso, los mejores soldados tienen que custodiarlo, y él dice, perfecto, porque les ponen las cadenas y van rotando uno por uno y a todos les he predicado. Él ve una bendición en esa condición, pero nosotros en las situaciones difíciles no podemos ver allí que es mi Señor haciendo propicio para que tengamos la bendición de Él utilizarnos. ¿Por qué mi Señor permitió esto? ¿Cuál será el propósito? ¿Sí? Entonces hay que soportar ese entrenamiento. A mí me gusta siempre, yo les decía a los hermanos, me ha gustado Malaquías 3:3. En situaciones difíciles yo me acuerdo de Malaquías 3:3, porque mi Señor dice, se sentará para afinar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Los sacerdotes. Y ahora nosotros somos real sacerdocio. Es decir, que mi Señor se sienta. Y yo les decía a los hermanos ayer, Él no es como soy yo. Usted me dice algo y si yo no lo hago de una vez me olvidé, se me pasó y... No, mi Señor, usted está en esa situación difícil y Él no fue que se descuidó y se olvidó que usted estaba en esa situación, en esa dura prueba, no. Dice que Él se sienta allí como si estuviera como aquel persona que tiene el trabajo de afinar la plata, de volverla pura, de sacar la escoria para limpiarnos porque somos real sacerdocio. Y entonces en esa situación difícil, en esa prueba es cuando aflora la escoria. Uy, mira cómo yo reaccioné. Hermanos, a mí me da vergüenza con los hermanos. Y después yo le pido perdón al Señor. Que estemos debatiendo, hermanito, y entonces, y el hermano me dice, uy, pero se puso rojo. Yo tengo que decir, Señor, ¿cuánto me falta, Padre Santo? Porque no debería tener esa reacción. ¿Cuánto me falta, Señor, que esa palabra salió de mi boca? Sí. Hermanos, pero ese es el ejercicio. Mire, yo le decía a un hermano, esos estatutos yo había podido decirle, hermanito Rodrigo, hermanito John, hermanito Santa Cruz, los 4, vamos a debatir los estatutos. Sí, aquí está congregación, los estatutos, porque no, hermanos. Sí, ahí los hermanos pueden ver que el hermano Rubén, ¿cuánto le falta a este hermano? Y eso que es el anciano. Hermanos, yo soy un hermano que le doy gracias a mi Señor por cada uno de ustedes. Hay hermanitos que requieren más atención, más cuidado.
y yo soy consciente de que yo me quedo corto, de que soy muy inferior, hermanos. Pero doy gracias porque ustedes son los que muestran eso en mí. Y le doy gracias a Dios por eso. Pero no puedo quedarme solo en eso, hermanos. Tiene que llegar el momento en que yo, si dicen algo, es que dijeron algo de mí, es que yo siento esto. No, hermano, no, tiene que haber. No suponer que el hermano dijo cosas y es que el hermano quiere ofender. No. Entonces nos damos cuenta que el Señor necesita. Por eso es que la prueba, la situación. No, hermano, gracias, bendito Dios, por esta situación, porque me estás mostrando cuánta escoria hay en mí. Hermanos, cuando más me acerco al Señor, yo veo cuánta inmundicia hay en mí. Cuánta inmundicia. Gracias, mi Señor, por esa situación. Gracias, Padre Celestial, por esa palabra que salió del hermano, porque mire lo que se evidenció en mí. ¿Sí? Entonces, es una bendición, hermanitos. Mire, y dice Hebreos, porque muchos cuando están en esas situaciones, entonces cometemos el error de alejarnos. Y es un error, hermanito, porque ¿sabe por qué? Recuerden cuando ustedes estaban en la infancia. A usted lo iban a castigar y cuando usted se alejaba, entonces lanzaban el rejo y ahí pega más duro. Cuando hay distancia, porque le alcanza la puntica y eso pega durísimo. Cuando usted está cerca y acorta la distancia, no tiene mucho impulso, entonces casi no. Eso es lo mismo, hermanos. Cuando yo estoy en una situación difícil y me alejo de mi Señor, no tengo mucha comunión con Él. Porque, ¿por qué no tengo comunión con Él? Porque me alejo, hermanos. Porque me enojo. Porque es que, ¿y por qué esto a mí? Si yo me congrego, y empiezo a decir por qué y a renegar y a quejarme, y viene la queja, la murmuración. Entonces me estoy alejando, entonces más duele. Y el Señor, como el que es hijo, disciplina. Cuando usted está cerca en esa comunión, no, usted siente el látigo amoroso de mi Señor. Por eso es que el autor de Hebreos dice, mire, no seamos desertores del ejército de Dios. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, pero ahí esa palabra es no deserte. Sí, no se deserte. Y le sigue diciendo más adelante en Hebreos 10:32, porque ya llevaban 30 años, estos cristianos de Hebreos, 30 años, y estaban desanimados porque era muy difícil conseguir trabajo, porque los desheredaron, porque vinieron persecuciones, porque sus esposas, porque sus hijos no podían ir a las sinagogas, y entonces estaban pensando, pero si volvemos a Jerusalén y decimos, no, nosotros queremos seguir siendo judíos y queremos seguir con la ley y queremos ser judaizantes y toda esa vaina, entonces de pronto hay posibilidades de trabajo, y estaban desanimados y pensando en volver atrás. Y en ese contexto dice Hebreos 10:32, trae a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Ustedes fueron perseguidos, ciertamente fueron vituperados, tuvieron tribulaciones, fueron hechos espectáculos ustedes allá en el Coliseo Romano. Ustedes sufrieron el despojo de vuestros bienes, les quitaron todo, y eso lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan vuestra confianza, que ustedes tienen un grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, el autor de Hebreos le dice, acuérdense, traigan a la memoria, ustedes sufrieron gran combate de padecimientos, pero Dios estuvo allí, porque de Él viene la fuerza, nuestra fuerza. Esfuérzate, no olvides la gracia. Estás en esa posición de privilegio por gracia, y de Él viene nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Por eso, como muchos estaban cansados, entonces dice en Hebreos 12:12, mire, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y sigan adelante.
levanten las manos caídas y sus rodillas paralizadas. Estaban describiendo al que se cansó, el que ya no quiere correr más, el que está entregado, dice no doy más. Y entonces, para dar ese ánimo, dice, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Por qué? Hebreos 10:39, porque nosotros no somos de los que retroceden, no porque seamos muy fuertes, sino porque confiamos en Dios. Porque, hermanos, no podemos estar en mejor posición. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su santa y bendita palabra. Por eso es que el apóstol Pablo decía, mire, en Filipenses 3:14, el hombre decía, no, yo prosigo, ¿sí? Sigo adelante, porque nuestro Señor nos quiere usar, porque tenemos una mayor herencia en los cielos, pero no podemos mirar atrás. Es lo mismo que nuestro Señor dijo en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No seamos desertores. Y más adelante, hermanitos, se me acabó el tiempo, pero siendo allí muy breve, dice el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Mire, es necesario estar en los negocios de la vida, estar en esos asuntos, porque tenemos que solventar nosotros, tenemos que sustentar, el que no trabaje que no coma. Pero el problema no es estar en esos negocios de la vida, el problema es que ninguno que milita se enreda, el problema es enredarse. Y Isaías 32:7 dice que las armas del tramposo son malas, trama intrigas iniguas para enredar a los simples, Isaías 32:7, con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Dice que hay como una red que tiende el maligno para que usted y yo nos enredemos ahí, hermano, y la verdad es que usted y yo tenemos que reconocer que vivimos tan enredados, que el trabajo, que esto, no, que es que tengo que hacer esto, que el negocio aquí, allá, y vivimos enredados y no tengo tiempo para servirle a mi Señor. Me levanto desde por la mañana y no tengo tiempo, hermano, es que vivo tan enredado, son tantas mis obligaciones, y de pronto te dicen, hermano, mira, hay la oportunidad para ir a predicar allí, para que vamos a predicar allá, hay culto de evangelización, ahí estoy. No, hermano, es que estoy enredado. ¿Y sabe qué es lo más triste? Hermano, llega un día, mañana, pasado mañana, cuando todas esas ocupaciones que usted tiene se quedaron ahí, porque usted partió. ¿Y qué? Ahí están, y usted afanado por eso. Ya no las puede hacer. Pero lo más triste es que ya no le puede servir al Señor. Ya no hay otra oportunidad. Y aquí, hermanito, nos queda poquitico. Poquitico. Si consideramos que para mi Señor 1000 años es como un día. Y estamos enredados en esa red que el maligno tiende. Y ahí, enredados, no hay tiempo. Cuando usted y yo, el Señor nos llame a su presencia, al darnos cuenta de esta verdad, seguramente, no, hermano, pues yo creo que uno arrastrado y pelándose los codos para no mirar y con la cara hundida de ver cómo perdimos el tiempo enredados en cosas vanas, hermano. Sí. Entonces, ninguno que milita se enreda. Y recuerde, las armas del maligno son tramposas. Y que sean tramposas, ¿qué implica? Que usted puede ver que es bueno externamente. Uy, pero es que esa oportunidad yo no la vuelvo a tener. No, es que yo tengo que aprovechar, hermanito, es que esto es un cuartico de hora, yo tengo que aprovechar eso. Sí, se ve muy bien externamente, hermano, pero lo va a alejar del Señor. No va a tener tiempo para servirle a Él. Es el maligno que le tendió esa red.
Entonces, por eso son tramposas, usted las va a ver buenas externamente, pero lo van a alejar del Señor. Vamos a orar, hermanitos. Padre Santo, amadísimo Dios, ayúdanos, Señor, a crecer en la comunión contigo, Padre, porque necesitamos identificar esas armas, Señor, del tramposo, Padre, para no gastar nuestra vida, Señor, esa vida que tú nos prestas, en cosas vanas, Padre, cuando hay tantas bendiciones que tú tienes para nosotros a través del servicio, Señor. Necesitamos entrar en el reposo de una vida al servicio tuyo, Padre, al servicio de tu obra, al servicio de mis hermanos. Necesitamos, Señor, entrar en ese reposo, en el reposo que da, Señor, el saber que tú eres nuestra prioridad, que siendo débiles, Señor, que siendo nosotros necios, no muy sabios, tenemos la disposición, Señor, de decirte, aquí están, Señor, nuestros brazos, nuestras piernas, aquí están estos miembros, Señor, que quieren servir. Padre, ayúdanos, muéstranos en qué podemos servir, Padre Celestial, de qué forma podemos contribuir para la extensión, Señor, para la expansión del reino, para ser testigos donde quiera que estemos, en donde tú nos has puesto, Señor, allí en nuestro hogar, en nuestro trabajo, Señor. Padre, en nuestro vecindario, con nuestros vecinos. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos para ir, Señor, saliendo de esa telaraña, Señor, de esa red, y ocuparnos de lo importante, Señor, de lo vital, y ocuparnos, Padre Celestial, de hacer tesoros allí en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, Padre. Bendito Dios, para tener, Señor, un galardón, una corona, Señor, para poner a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo rogamos, Padre. Ayúdanos a crecer en discipulado, Señor, a ver la importancia de hacer discípulos, de enseñar, Señor, lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, a través de los hermanos, Padre, tomándolos a ellos como instrumento. Gracias, bendito Dios, que seas tú llevando con bien a nuestros hermanos. Gracias por el cuidado para con ellos, Señor, por tu protección. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno en gran manera. Oramos, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.